Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta segunda semana de la unidad número uno. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos, un gusto Profe, poder buenas compartir con noches. ustedes. Buenas noches, Lice. Listen, buenas noches. Licenciado, Buenas buenas noches, noches. Lice. Muy buenas noches una vez más. Reitero la bienvenida al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Me imagino que no han tenido ninguna inquietud, ninguna duda en función del desarrollo de la primera tarea. No he recibido llamadas ni ha habido ningún tipo de dificultad. Eso significa que todas las perdón, que todas las actividades están claras y que obviamente ustedes lo pueden hacer solos. Les felicito por esa iniciativa, por ese deseo de superarse y también de aprender cómo se maneja su aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Iniciamos presentándoles en pantalla el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a hablar en este caso, en esta ocasión, vamos a hablar sobre el origen de la humanidad. Muchos, de pronto, algunos ni nos preguntamos, pero muchas veces es importante saber de dónde venimos y hacia dónde nos proyectamos, qué es lo que pasó en el pasado, de dónde nos originamos, cuáles son las actividades y una serie de cosas, obviamente, que fueron desarrollándose en el contexto histórico. Vamos a ver en el desarrollo de esta actividad, obviamente con el tema central, el origen de la humanidad. ¿Cómo se puede conocer el origen de la humanidad? Es una gran pregunta. La evolución humana u hominización es el concepto o el término de sociales, el término de la disciplina. La humanización es un viaje fascinante a través de millones de años atrás. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los científicos, unos fantásticos detectives del pasado, que intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años atrás. Todavía nos falta mucho por saber, pero cada vez se comprende un poco más cómo se formó la humanidad, cómo nos formamos nosotros. En cuanto al producto de la evolución, los humanos actuales somos todos consecuencia de la evolución, que es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Dicho de otra manera, nosotros no descendemos del mono, que pertenecemos a los homínidos, que pertenecemos a este grupo y que igual ya vamos a ir viendo dentro de las ciencias naturales cómo al ser humano le ubican obviamente dentro del grupo de los animales y de ahí se va generando otras categorías más en función de obviamente del proceso evolutivo. Nosotros en un inicio efectivamente nos parecíamos a este grupo de mamíferos, pero obviamente el ser humano fue obteniendo capacidades diferentes y eso nosotros ya lo vamos a ir viendo en la materia también de ciencias naturales, cómo fue evolucionando desde el punto de vista de las ciencias naturales el ser humano, desde las características, desde las células, el tamaño del cerebro, los procesos que les dieron para pensar y otras características más. Como lo dice aquí, aunque los cambios no solo se produjeron por el medio físico y por la selección genética natural, sino que al menos en nuestro caso fueron impulsados por el propio género humano. Aunque nos diferenciamos del resto de los animales por ser racionales y poder hablar, racionales entre comillas y poder hablar, bueno, sí, los humanos somos parte del reino animal. Pertenecemos al grupo de los vertebrados porque tenemos una estructura ósea,
a la clase de los mamíferos, porque obviamente las crías amamantan para poder criar, al orden de los primates, justamente lo que les decía, dentro de los primates están los monos, está el orangután y también está el ser humano, ya vamos a ver estas características. Pero vamos separándonos de este grupo de los primates al pertenecer a la especie Homo y al género Homo sapiens, que es mucho más determinante. Homo significa hombre y el género Homo sapiens significa hombre pensador. Esas son las características dentro de este proceso. No es correcto decir que descendemos de los monos. El orangután, el gorila, el chimpancé y nosotros somos primates. Eso quiere decir que pertenecemos al mismo grupo con características similares, pero la evolución de cada especie fue diferente. Todos venimos probablemente de un tronco común, que muy atrás, hace 70 millones de años, en el periodo llamado Paleoceno, empezó a dividirse. Los primeros hominoides, familia biológica a la que pertenecemos, aparecieron durante el Mioceno, esto es de 24 a 5 millones de años atrás. El gran cambio climático que se produjo en la Tierra hace 4 millones de años forzó a los primeros homínidos a abandonar la selva y adentrarse en las sabanas. ¿Qué son las sabanas? Son grandes planicies con pocos árboles que se extendían cada día más. Los científicos los llaman Australopithecus. De ellos se conoce al menos 6 tipos de especies que obviamente se fueron generando. Esto en cuanto a una pequeña reseña histórica en función de cómo se desarrolló el producto de la evolución. Si nosotros podemos observar en esta pequeña imagen que tenemos aquí, en una primera instancia, efectivamente nosotros nos parecemos justamente a los homínidos, nos parecemos a los monos, pero no, eso no significa que nosotros descendamos del mono. Nosotros somos una especie paralela al resto de las especies. Nosotros tuvimos, o nuestros antepasados tuvieron esta oportunidad de evolucionar hasta convertirse en el Homo y posteriormente en el Homo sapiens, que obviamente es el humano actual. En cuanto al Homo habilis y al Homo erectus, vamos a ver cuáles son las características dentro de estas dos especies, obviamente que también fueron nuestros antecesores antes de, obviamente, del proceso en el cual nosotros nos transformamos, en lo que nos transformaríamos en lo que somos. Hace 2 millones de años aparecieron los Homo habilis. ¿Quiénes eran los Homo habilis? Eran sujetos con un cerebro que ya era la mitad de lo que hoy nuestro cerebro es. Y sus manos con el pulgar opuesto a los demás dedos. Podían agarrar mejor, inventaron herramientas sencillas de piedra, de hueso, como raspadores y también cuchillos. Y quizás de madera, aunque de esto no se han encontrado ningún tipo de vestigio. Los estudios de sus esqueletos muestran que tampoco hablaban, aunque emitían diferentes sonidos. Para comer recolectaban frutos, plantas y huevos de los nidos. Cazaban a pedradas, pájaros, ratones y lagartijas y aprovechaban la carroña dejada por los grandes depredadores. Medio millón de años más tarde apareció el Homo erectus. Los detectives del pasado, esto quiere decir los historiadores, los científicos, nos dicen que su cerebro ya era 2/3 del tamaño del nuestro, que mejoraron las herramientas de piedra, madera y hueso de sus antecesores y que empezaron a cazar animales medianos, tales como venados y cebras. Se comunicaban por chasquidos de la lengua e interjecciones, pero su mayor salto dentro de esta etapa fue el control del fuego. Ellos empezaron a controlar el fuego. Esas son las características más comunes de esta etapa. No podían encenderlo, no podían encender el fuego, pero sí lo tomaban de los incendios provocados por rayos en las sabanas y lo mantenían siempre ardiendo en las cuevas. Con el fuego obtuvieron luz, calor y sobre todo aumentó su seguridad. Ahora podían alejar a los grandes depredadores, además podían asar la carne de sus presas. Se adaptaron tan bien que sobrevivieron 1.8 millones de años, pero ellos también se extinguieron, no fueron antecesores del género Homo actual.
Obviamente eso fue una parte también en el proceso evolutivo. Aquí nosotros podemos ver en la gráfica, por ejemplo, tenemos aquí el Homo habilis, 2.4 millones de años atrás. Se dice que procede de la evolución de los Australopithecus. El cráneo más redondeado tiene 680 centímetros cúbicos, 40 o 50 kilogramos de peso, 1.3 o 1.5 metros de altura, más o menos. Era una especie al 100% carroñero. Es el hombre habilidoso por los instrumentos líticos, eso quiere decir construidos en piedra, confeccionados obviamente para determinadas actividades que lo necesitaban. Dentro de estas últimas características, restos del Fora, eso es en Kenia, y en la garganta de Olduvai, esto es en Tanzania. Ahí son los lugares donde se pudo observar a este tipo en este caso, al Homo habilis. Prácticamente, si nosotros analizamos, y hemos de ir viendo en clases siguientes, donde se inició la humanidad justamente es en el continente africano. Entonces ahí vamos a ver, por eso nosotros tenemos aquí justamente estos dos lugares africanos en los cuales obviamente se asentó este Homo habilis, tanto en Kenia como en Tanzania. Ahí es donde se les pudo observar por primera vez. En cuanto al Homo erectus, las características, la distribución geográfica fue en África, Europa y Asia, en la antigüedad de 1. Millones de años, de 500 a 300 mil años atrás, tipo de dieta o tipo de alimentación generalizada, mayoritariamente carnívora y carroñera, todavía seguía siendo carroñero. Dentro de las características fue la primera especie que saltó o salió fuera del África y se instaló en otras regiones. Amplió desarrollo corporal para recorrer grandes distancias. Desarrolló habilidades de cacería y recolección y dominaba el fuego. Esas son las características fundamentales del Homo erectus. Vamos a ver a continuación el Homo sapiens surge y sobrevive. Aquí estamos ya después de estas etapas, vamos a ver el Homo sapiens. Y fue entonces hace 200.000 años atrás que apareció el Homo sapiens. Su cerebro era grande, de 1.400 centímetros cúbicos de capacidad, mayor que la suma de los cerebros del Australopithecus y del Erectus. Fabricaban mejores herramientas, trabajaban en grupos y construían trampas para cazar animales. Lograron dos adelantos magníficos. Primero lograron encender el fuego por fricción al rotar una vara sobre un pedazo de madera y desarrollar un lenguaje todavía muy primitivo, de pocas palabras, pero que era muy útil para comunicarse. Con eso aumentó su capacidad de resolver problemas. Era ya humano como nosotros, aunque con características o rasgos bastante primitivos. Antes se creía que el Erectus salió del África y hubo varios desarrollos simultáneos que arribaron al Sapiens. Estudios, obviamente, sobre el ADN, sobre la célula, la estructura celular, han confirmado en los últimos años que todos los humanos, en nuestras variadas formas y colores, descendemos de estos cazadores-recolectores africanos. Es parte del avance y del debate de la ciencia que aún se mantiene en proceso de investigación. Esto en cuanto a esta primera etapa en función del Homo sapiens surge y sobrevive. Aquella población creció durante más de 100.000 años, pero hace 74.000 años hubo un gran cambio climático producido por la erupción de un supervolcán y una glaciación, eso quiere decir un aumento del hielo en los polos y otras zonas del planeta, lo que obviamente originó una baja considerable en función de la temperatura. Pudo haber significado el fin de la humanidad, pero no. Los que sobrevivieron se ingeniaron para protegerse mejor del frío, cazar más eficientemente, fabricar herramientas más complejas y cuidar mejor a sus hijos. Este tipo de actividades les llevó a mejorar dramáticamente su comunicación, desarrollando su lenguaje. Fueron tan inteligentes que lograron superar la catástrofe. En 4 millones de años de evolución, nuestros antepasados aprendieron a caminar sobre las dos piernas. Eso prácticamente se aplicó el proceso del bipedismo. A fabricar herramientas, a competir con los depredadores,
a dominar su entorno y al final sobrevivieron a una gran catástrofe natural, que dicho de otra manera, nuestro planeta ha soportado 4 extinciones masivas. Cuando hablamos de extinciones masivas, prácticamente en una de las, parece que es la tercera o la cuarta extinción masiva, desapareció casi el 98% de todas las especies de la faz de la Tierra. Entonces, pero obviamente este último, el Homo sapiens, se dio se ingenió para sobrevivir a esta extinción y obviamente sobrevivir hasta la actualidad. En cuanto al Homo sapiens y la expansión por el mundo, unos paleontólogos sostienen que fue el Erectus, el que salió del África hace 1 millón de años atrás y que sus descendientes se desarrollaron en varias partes de Asia y Europa y convivieron con el Sapiens o se convirtieron en el Sapiens. Otros dicen que eso es imposible y que fue el Sapiens el que salió de África hace al menos 100.000 años y reemplazó a todas las especies de homínidos o humanoides anteriores que pudieron haber en el planeta. Esto es la teoría en la que se basa el mapa que vamos a ver en la parte inferior. En los últimos años, nuevos métodos permitieron estudios genéticos en función del ADN mitocondrial de las poblaciones humanas y sus resultados parecen confirmar esta teoría y no la de las múltiples orígenes, descubrimientos de fósiles y mayor avances de la genética permitirán deducir esta interrogante, especialmente de dónde mismo nosotros, obviamente, o la humanidad se expandió a nivel mundial. Aquí tenemos las rutas de las migraciones humanas desde sus inicios. Aquí tienen ustedes un mapa temático en el cual hace una gran referencia en función de todos estos procesos. Aún se debate sobre cuándo los humanos modernos cruzaron a nuestro continente, pero pruebas genéticas infieren que fue hace unos 20.000 años atrás. En el último periodo glacial, probablemente lo hicieron cruzando el estrecho de Bering a la parte superior del continente americano, ubicado en el extremo de América. Quizás el hielo que cubría el norte de América forzó a los migrantes a tomar rutas costeras. Eso quiere decir, aquí prácticamente nosotros tenemos en esta parte de acá arriba, tenemos el estrecho de Bering, el cual prácticamente es por donde los humanos en un determinado momento cruzaron y también empezaron a poblar el continente americano. Si nosotros podemos ver en el mapa, en este mapa temático, África, especialmente en Etiopía, desde esos sectores, son en donde prácticamente surgen los primeros humanos en cuanto a este proceso de evolución y obviamente por diferentes cambios climáticos, por diferentes fenómenos climáticos, empiezan a salir y empiezan a buscar, a volverse exploradores y buscar nuevos lugares los cuales les permitan vivir de mejor manera, climas que les permitiera cazar, que les permitiera sobrevivir y obviamente que les permitiera alimentarse. Esas son las características en cuanto a estas determinaciones. Ustedes tienen aquí este mapa temático en el cual ustedes van a ver las rutas terrestres y las rutas costeras por donde, obviamente, en función de teoría, obviamente existieron algunas teorías en función de la evolución y obviamente de la migración que hubo en esta primera etapa del ser humano y el poblamiento a nivel global. Esas son las características fundamentales dentro de del contenido, del material que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a pasar a la siguiente etapa y vamos a ir viendo en cuanto al desarrollo mismo de todo este proceso de evolución de las especies. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando. Y vamos a ir analizando un tema, un artículo bastante interesante en función del ser humano. Vamos a ver qué es el ser humano, cuáles son las características fundamentales. Vamos a ir analizando cómo es que obviamente nosotros, de acuerdo a diferentes teorías, cómo hemos ido evolucionando y cambiando hasta convertirnos en los humanos que somos en la actualidad. Y es importante preguntarnos, esta interrogante es muy buena, ¿qué es el ser humano? Cuando hablamos de ser humano o directamente del humano, nos referimos a nuestra especie, el Homo sapiens, del latín hombre sabio.
perteneciente al orden de los primates y a la familia de los homínidos, creadores de la civilización que hoy en día domina y transforma el planeta Tierra. La evidencia más antigua de la actividad de los seres humanos en el planeta data de 315.000 años atrás y se encuentra en Marruecos. En ese momento, la nuestra era apenas una especie entre varias del género Homo, sumamente diversificado y cuyas otras especies ya se habían extinguido. Después de la desaparición del Homo neanderthalis, el hombre de Neandertal, hace 28.000 años, y el Homo floristeris, el hombre de las flores de Ovid, hace aproximadamente 13.000 años atrás, somos la única especie del género que perdura hasta la actualidad. El ser humano se distingue en base a sus rasgos corporales, esto es el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? Acabé de decir anteriormente, el bipedismo es esta postura erguida que nos permite caminar sobre nuestras extremidades inferiores. Entonces, con articulaciones superiores útiles, capaz de andar erguido y de pelaje escaso, pero también a su capacidad de inventiva y también de inteligencia, la cual lo distingue del resto de los animales superiores. En particular, su capacidad para el lenguaje articulado, para el pensamiento complejo y abstracto y para la transformación del medio que lo circunda, el medio que lo rodea. Sin embargo, los seres humanos nos hemos definido a nosotros mismos filosóficamente de manera muy distinta. A lo largo de nuestra historia, a medida que hemos creado y demolido religiones, órdenes sociales e interpretaciones del mundo en busca de respuestas a nuestra interrogante, esenciales sobre el origen y el sentido de la existencia o el destino final de la misma. Es un tema bastante importante. En algunos contextos se empleaba el término hombre como sinónimo de ser humano, pero dicha utilización se desestima debido a su ambigüedad, ya que designa también a los individuos adultos del sexo masculino. En cuanto al origen del ser humano, volvemos acá, nosotros podemos ver aquí toda una etapa en la cual prácticamente ha ido el hombre o el homo, lo que pertenecemos al género homo, se ha ido evolucionando. Un posible origen del humano es la teoría de la evolución de Lamarck, pero obviamente esta teoría ya fue totalmente desechada del lamarckismo. Obviamente hubo nuevos estudios, los cuales obviamente el de Lamarck fue bastante importante, puesto que fue la base de todo el proceso de investigación de la evolución de las especies, pero no es el único. El origen de nuestra especie ha sido motivo de debate a lo largo de la historia de la humanidad, teniendo inicialmente explicaciones míticas, mágicas o también religiosas, de acuerdo a las diversas tendencias culturales que existen en lo que se ha denominado como el creacionismo, la teoría de que los seres humanos somos obra de un Dios o una voluntad sobrenatural o sagrada que nos otorga el don de la inteligencia y con la que estamos, por ende, en deuda. Es la postura aún sostenida por humanos colectivos religiosos que prefieren interpretar al pie de la letra el contenido de sus textos sacros, como en este caso la Biblia. Sin embargo, a raíz del surgimiento de la ciencia y el discurso racionalista, se fueron acordando más y más posibles explicaciones de índole científica hasta llegar a la teoría de la evolución de Lamarck durante el siglo XIX. El primer intento de explicación del origen de la vida a través de la transmisión de caracteres adquiridos, es decir, de una vida heredada a sus descendientes, las cosas aprendidas o adquiridas durante el transcurso de su existencia. Nuestros padres nos van heredando parte de sus conocimientos. Luego vendrá el libro El origen de las especies de Charles Darwin, cuyas teorías fueron perfeccionadas por científicos posteriores, donde se propone que la vida evoluciona a base de cambios lentos a la presión de la selección natural. Y eso nosotros llevamos a ver en clases anteriores en qué consiste. De hecho, el segundo libro de Darwin ya abordaba el tema del origen del ser humano, el origen del hombre en el año de 1871, en la cual se propuso por primera vez que el hombre descendía evolutivamente de alguna forma más simple de existencia, con la cual tendría todavía muchas más características en común con los primates. Esto no significa que el humano proviene de los simios,
como muchos lo han explicado anteriormente, sino que el ser humano es un familiar directo de las especies más modernas de los primates que presionadas por el ambiente y por las necesidades históricas fueron adquiriendo cada vez mayores capacidades, tales como caminar erecto, pulgares oponibles, utilización de herramientas, manejo del fuego, entre otras habilidades que fueron adquiriendo durante su evolución y dando origen así a más y más nuevas especies, la última de las cuales es justamente la humana o lo que es nosotros, el Homo sapiens. Esas son las características. Aquí nosotros podemos ver el origen de la humanidad y también podemos observar los diferentes vestigios en cuanto a la teoría de Charles Darwin, en cuanto a la evolución de las especies. Aquí nosotros podemos ver unos cráneos, prácticamente ustedes pueden ver, pueden observar, que si es cierto, prácticamente tienen determinadas características humanas. En una primera etapa, obviamente tienen bastantes rasgos simiescos, pero con el proceso de evolución fueron cambiando, fueron transformándose y nos hemos convertido en los hombres que actualmente somos. Entonces son con capacidades de dominar al resto de especies que se encuentran en nuestro planeta. Aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver una parte en cuanto a la evolución de las especies y las características más comunes en cuanto a todo este fascinante mundo de la historia de que nos permite analizar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos proyectamos. Dentro de estas características nosotros tenemos que tener muy en consideración, por ejemplo, una de las grandes extinciones o las extinciones masivas que hubo o que ha tenido la Tierra, cuatro en realidad, en todo este proceso. Y que obviamente nosotros de pronto podemos estar próximos a una nueva extinción masiva. Por diferentes causas se puede dar, ya sea por terremotos, ya sea, ustedes habrán visto en noticias, por ejemplo, tenemos la amenaza, por ejemplo, de un meteorito, obviamente que podría atravesar, que podría impactarse con nuestro planeta y así sucesivamente una serie de temas en las cuales también las ciencias sociales, la astronomía, los historiadores, los arqueólogos son parte fundamental de descubrir qué es lo que pasó, quiénes fuimos en el pasado y obviamente tratar de corregir cualquier tipo de error, cualquier tipo de dificultad que nosotros vayamos a tener en el futuro como humanos. Estas son las características fundamentales que nosotros hemos podido observar y hemos podido analizar en el transcurso de esta clase. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a este tema o en cuanto a la presentación de la tarea anterior que ustedes tenían. Ustedes tienen un par de minutos, los cuales obviamente les voy a ceder para que de pronto puedan preguntar. Listen, buenas noches. Alejandra, muy buenas noches, bienvenida. Dígame en qué le puedo ayudar. Licenciada, buenas noches. Bueno, tengo una preguntita así de la clase ahorita que estaba escuchándole. A veces no sé tener la oportunidad de escuchar la clase, pero siempre estoy ahí revisando las clases en las que se graban. Pero digo, si la evolución se supone que se evolucionaba, porque se supone que venimos de los monos sapiens, monos erectus, monos no sé qué, ¿verdad? Disculpe la ignorancia. Eh, ¿Por qué ya no se siguen evolucionando los monitos? Digo, ¿no? Disculpe. No, sí, y es muy buena la pregunta, ¿no? Ustedes podrán observar, solo le corrijo una cosa nomás, Ujú. no es Mono sapiens, es Homo sapiens. Nosotros ¿Cómo? pertenecemos al género Homo. Los monos, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, es cierto que pertenecemos a este gran grupo, a esta gran familia, pero nosotros somos de la característica Homo. Homo significa hombre. Nosotros nos Ya, fuimos evolucionando por una serie de características en cuanto a la anatomía humana y sobre todo del cerebro. Ustedes pueden observar que desde el Neandertalis, obviamente, prácticamente, si nosotros lo analizamos, prácticamente era un animal, que su cerebro era apenas la cuarta parte de lo que nosotros tenemos.
Por eso no razonaba bien, no tenía un razonamiento especial, pero obviamente con la evolución de las especies, de la especie en este caso del Homo, obviamente él en determinado momento fue heredando, fueron teniendo determinados cambios en cuanto a la estructura social, a su entorno, ya sea por la amenaza de depredadores, por la falta de alimento, lo cual le obligaba un poquito a pensar. En función de eso, la mayoría de sus crías obviamente fueron obteniendo esos conocimientos. Lamentablemente no pudo sobrevivir y obviamente cada uno de ellos tiene una historia, tiene una etapa de la historia, en las cuales obviamente tuvieron su auge, pero también tuvieron su fin y dieron paso a una especie dentro de la misma característica del Homo, en la cual obviamente tenían características un poco más avanzadas hasta llegar a nosotros. Ahora, ¿por qué no se han desarrollado el resto de homínidos? Porque prácticamente nosotros pertenecemos al grupo de los homínidos, no se han desarrollado igual. Sí, es cierto, no se han desarrollado igual, obviamente por determinadas características en cuanto a la ciencia sigue estudiando, sigue analizando este tema. Pero si nosotros vemos determinados, por ejemplo, chimpancés, obviamente también han desarrollado una serie de características, muchos de ellos no solamente, ustedes lo habrán visto, es ciencia ficción, por ejemplo, en películas, ustedes podrán haber observado determinados chimpancés han tenido esa capacidad de aprender un lenguaje mímico, el cual les, El mismo. el cual les permite comunicarse con nosotros de cierta manera. No tienen la capacidad de formular palabras, pero sí tienen la capacidad de generar señas, como las personas, en este caso, obviamente, que tienen un impedimento para hablar dentro de nuestra especie. Entonces, esto les permite, eso significa que el cerebro de ellos tampoco está quieto. El cerebro de ellos también está un poco en evolución. Es igual que nuestra sociedad, es igual que nosotros hasta la actualidad. Nuestros hijos no son igual que nosotros. Dentro del contexto de evolución, no son iguales. Si nosotros vemos los niños actuales, son mucho más despiertos, tienen más apego, más inteligencia en cuanto para el manejo de aparatos electrónicos y otras características más del entorno. ¿Cómo éramos nosotros antes? Y cómo eran nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos mucho más antes. Cada uno tuvieron sus habilidades, pero obviamente cada uno tenían también sus limitaciones. Nuestros bisabuelos tuvieron determinadas habilidades que obviamente nuestros abuelos obviamente ya tuvieron, ya mejoraron esas capacidades. Nuestros abuelos las Listen, heredaron a nuestros padres y así sucesivamente hasta la actualidad. Dígame, compañero. listen, entonces eso significa que, o sea, nosotros somos la evolución actual, pero bueno, nuestros ancestros, nuestros abuelos, bueno, la diferencia y la cultura que tenían. Entonces, esto de los homos, ellos nunca se evolucionaron, quedaron ahí. Disculpe que vaya a decir esto, como animalitos ya, y ya se quedaron ahí. Exacto, ellos no tuvieron la capacidad, hay un tema bastante importante que es la adaptación. Aparte de la inteligencia viene el Mm, proceso de adaptación. Por ejemplo, el Homo neanderthalis no tuvo la capacidad de adaptarse a diferentes cambios climáticos y por ende, lamentablemente, se extinguió y dio paso a una nueva especie. Se extinguieron ellos, pero obviamente fueron inmediatamente reemplazados, obviamente, por otra especie. Es otra especie, por ejemplo, igual el Homo erectus, no tuvo la capacidad de sobrevivir a un nuevo catástrofe que se dio a nivel global y eso obviamente le dio paso a que se extinga y también obviamente que sea reemplazado por otra especie mucho más avanzada. Ahora nosotros en la actualidad también no sabemos. De pronto nosotros podemos estar, como les había dicho anteriormente, podemos estar ya cerca del fin de nuestra era, de nuestra existencia, extinguirnos por A o B circunstancia y dar paso a una nueva especie que obviamente se adapte a los cambios que se vayan a dar. Son características que se pueden ir dando. Nuestro mundo, la física, los átomos y todo lo que estamos conformando la materia en sí de nuestro planeta no está estática, está en constante movimiento, está en constante cambio, así como nosotros como sociedad estamos en constante cambio, en constante evolución.
Si nosotros no nos adaptamos a los nuevos cambios que se dan en la evolución, simplemente nos vamos quedando en el pasado y muchas de las veces desapareceremos. Eso es en cuanto a este tema. Ok, Licen. Gracias, Muchas- Licen. Licen, otra preguntita, disculpe. Y antes que se acabe, tenemos 2 minutos, dígame. Licen, las carátulas tenemos que mandárselo a usted en el espacio del trabajo. Si en el espacio del trabajo, en la primera tarea, ahí le suben la carátula también. La carátula y la primera tarea van iguales. Listo, Licen, gracias. Eso para las 3 materias que les doy. Listo, señores y señores, que tengan una excelente resto de noche y nos vemos en la siguiente clase que es de ciencias naturales. O de inglés, creo que tenemos. Perdón. Licen,